Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de fisiopatología de preeclampsia. Como es de nuestro conocimiento, para que nosotros podamos entender lo patológico o lo anormal, es fundamental de que en primer lugar entendemos lo fisiológico o lo normal, ¿no? Y por supuesto, para hablar de lo normal es importante hablar de anatomía vascular. Sabemos que el útero está irrigado por dos arterias uterinas. Estas arterias son izquierda y derecha, ¿no? Y estas arterias izquierda y derecha uterinas recorren lateralmente al útero en forma ascendentes, específicamente en el ligamento ancho. Estas arterias uterinas, en el transcurso de su camino, se van anastomosando con las arterias ováricas. Y esta anastomosis da origen a las arterias arqueadas o arcuatas, ¿no? Y por supuesto, estas arterias arqueadas o arcuatas dan origen a las arterias radiales que se dirigen directamente hacia el lumen uterino. Y una vez que estén ahí, la arteria radial da ramas laterales rectas que irrigan al miometrio y a la parte basal del endometrio. Y por supuesto, la combinación de la arteria radial dentro del endometrio basal y funcional da origen a la arteria espiral que tiene forma ensortijada o en forma de remolino o en retorcijada, ¿no? Por llamarle así. En nuestra fotografía derecha tenemos prácticamente una anatomía topográfica, por llamarle así. Vemos que nuestra lámina, aquí va la arteria uterina en forma ascendente y se va anastomosando en su camino con la arteria arqueada. Esa anastomosis da como origen a las ramas radiales, ¿no? Y puse esta fotografía porque me gustó mucho cómo clasifica de manera topográfica esta anatomía, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de arteria arqueada, ¿no? O de ramas radiales que provienen de la arteria arqueada, estamos hablando prácticamente a nivel de miometrio. Pero ya si hablamos de arterias espirales, como vemos en nuestra fotografía, no sé si logran seguirme la flecha, estamos hablando ya a nivel del endometrio. Entonces, teniendo en cuenta esto, la anatomía vascular, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de invasión trofoblástica fisiológica, ¿no? Recordemos que la fisiopatología de preeclampsia eh, está dada por la no invasión del trofoblasto. Si nosotros hacemos memoria, ¿no? de nuestra clase de embriología, recordemos que tenemos dos subdivisiones, el embrioblasto, que da origen al producto como tal, el embrión, y el trofoblasto, ¿no? Que da origen a las estructuras extraembrionarias, en este caso la placenta, etcétera. Y nosotros teniendo en cuenta la anatomía vascular, entonces quiero que en el transcurso de la explicación de la invasión trofoblástica fisiológica, que está dada nada más por 3 pasos, tengamos en mente esa anatomía vascular, ¿no? Pido disculpas por la lluvia que se escucha de fondo, son mis perritos. Regresando al tema, eh, es de nuestro saber que la invasión trofoblástica inicia y finaliza alrededor de la semana 20 y 21 de gestación, ¿no? Y esa invasión del trofoblasto, me voy a regresar a nuestra presentación para que tengan una idea. Estas son este es la velocidad de fijación, ¿no? Y esto que vemos acá, lo que estoy apuntando con mi flecha, es la invasión, ¿no? Es la invasión del trofoblasto en las arterias espiraladas. Entonces, teniendo en cuenta esta fotografía, teniendo en cuenta nuestra anatomía vascular, pongamos mucha atención en esta invasión trofoblástica fisiológica. Entonces, recordemos, la invasión trofoblástica finaliza e inicia alrededor de la semana 20 y 21 de gestación, ¿no? Se preguntarán, eh, ¿para qué sea esta invasión trofoblástica? Bueno, esta invasión trofoblástica, ¿no? Se da en la arteria espiralada. Y como es de nuestro saber, las arterias están compuestas por varias capas, capa externa, media e interna. Pues resulta que esta invasión trofoblástica causa una pérdida del músculo liso exactamente de esa arteria espiralada, ¿no? Y se diferencian en citotrofoblastos endoteloides, perdón. Entonces, nuestra arteria espiralada
sufre una invasión del trofoblasto y esa invasión finaliza en la semana número 20 y 21 de gestación, ¿no? Y una vez que se da esta invasión, se diferencia en citotrofoblasto endoteloide. Entonces, como nuestra arteria espiralada mm, perdió su músculo liso, se va a dilatar en su segmento distal, ya sea de 2 a 3 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, invasión trofoblástica a nuestra arteria espiralada, esa invasión causa una pérdida del músculo liso, de modo que esa pérdida del músculo liso va a causar una dilatación, ¿no? O el lumen de esa arteria espiralada se va a aumentar más. Entonces, se preguntarán, ¿qué onda con esta invasión? ¿Qué hay con esa invasión? ¿Por qué se da la invasión? ¿O qué efecto tiene esa invasión del trofoblasto? Bueno, recordemos que a nivel de vaso sanguíneo está el músculo liso. Y este músculo liso responde a diferentes estímulos vasoactivos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Si nuestra gestante empieza a producir muchas catecolaminas, esas catecolaminas se van a unir, esas catecolaminas van a tener su efecto a nivel del músculo liso y su efecto es vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, va a disminuir el calibre de esa arteria y por tanto va a haber un aumento de la presión arterial. Pues gracias a la invasión trofoblástica no hay músculo liso y como no hay músculo liso no hay reactividad de estímulo vasoactivo, en este caso a la catecolamina, y por supuesto va a reducir el riesgo de vasoconstricción. Y por eso aquí yo puse una sección del porqué de los cambios. Entonces, ¿por qué se dilata en su segmento distal? Bueno, esta dilatación de la arteria espiralada, ¿no? Que se da por la pérdida del músculo liso, incrementa el diámetro y este incremento del diámetro nos permite incrementar el flujo sanguíneo para satisfacer las demandas metabólicas de nuestro producto. Entonces, la arteria espiralada se dilata y como se están dilatando, ¿no? Se aumenta el flujo sanguíneo y este aumento del flujo sanguíneo satisface las demandas metabólicas de nuestro producto. Pero no solo eso, no, la dilatación de la arteria espiralada no solo tiene como objetivo esa función, ¿no? Sino también que la dilatación permite una disminución de la presión y velocidad sanguínea, de modo que ambas presiones, ¿no? Que encontramos a nivel sistémico y a nivel del feto prácticamente van a ser iguales y por tanto cuando estas choquen no va a haber un daño mecánico, ¿no? Entonces, el paso número 3 de la invasión trofoblástica es que la misma dilatación va a predisponer a que estas arterias se abran a través de la capa basal, formando así la circulación uteroplacentaria. Se preguntarán, ¿esta invasión trofoblástica se dan en toda la arteria espiralada? Pues no, aproximadamente solo 200 arterias son transformadas en arterias uteroplacentarias, ¿no? O sea, 200 arterias espiraladas solo son formadas en arterias uteroplacentarias secundaria a la invasión, ¿no? Que se da del trofoblasto, ¿no? ¿Y qué ocurren con las demás arterias espiraladas? Bueno, las demás arterias llevan flujo a la decidua y al miómetro formando un sistema de circulación paralela. Entonces, en resumen, muchachos, la invasión trofoblástica fisiológica inicia y finaliza alrededor de la semana número 20 o 21. Esta invasión va a causar una pérdida del músculo liso de los vasos endoteliales. Esta pérdida del músculo liso de los vasos endoteliales va a predisponer, ¿no? A que exactamente en esa parte de la arteria espiralada no responda a los estímulos vasoactivos, de modo que esa no respuesta a los estímulos vasoactivos es una forma de protección, ¿no? Ya que si nuestra paciente, nuestra madre, un ejemplo, ¿verdad? Esté produciendo mucha catecolamina o algún otro vasoactivo que tenga como finalidad aumentar la presión arterial, no va a tener ningún efecto en esa parte de la arteria espiralada porque no hay músculo liso que responda a dichos efectos. Entonces, también esa pérdida del músculo liso tiene como objetivo que
dilatar en el segmento distal de la arteria espiralada, y esta dilatación va a incrementar el flujo sanguíneo, por tanto se van a satisfacer las demandas metabólicas y va a permitir una disminución y la presión de la velocidad sanguínea, tanto del útero placentaria, ¿no? Y por supuesto, esta dilatación va a predisponer a que se abran a través de la capa basal estas arterias espiraladas, formando así la circulación uteroplacentaria. Y recordemos que este efecto solo aproximadamente se da en 200 arterias espiraladas que son transformadas en útero placentaria, y el resto de las demás arterias espiraladas forman un subsistema de circulación paralela. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros bien podemos hablar de la parte fisiopatológica que está explicada en tan solo 10 pasos. Entonces, si en lo fisiológico decimos de que se inicia la invasión trofoblástica, en lo patológico decimos de que no se inicia la invasión trofoblástica. Entonces, como no se inicia la invasión trofoblástica, el músculo liso va a persistir. Y como el músculo liso va a persistir, van a suceder dos cosas. Primero, que ese músculo liso va a responder a todos los estímulos vasoactivos. O sea, de que si nuestra madre empieza a producir catecolamina, las catecolaminaas van a tener respuesta en la arteria espiralada y va a causar vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. Y segundo, es que si el músculo liso persiste, se va a disminuir el calibre de nuestra arteria espiralada y por tanto no va a haber un incremento de flujo sanguíneo y por tanto no vamos a satisfacer las demandas metabólicas tal como nos explica nuestro cuadrito en la sección el porqué de los cambios. Entonces, volviendo al punto número 2, se disminuye el calibre. Y teniendo en cuenta de lo que dijimos anteriormente, estas dos cosas dan origen a placas ateromatosas. Entonces, estas placas ateromatosas causan algo muy interesante. Van a aumentar a la sensibilidad de la angiotensina 2. Entonces, como van a dar un aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2, se va a aumentar la presión arterial de nuestros pacientes. Y este aumento de la sensibilidad de la angiotensina 2 va a predisponer a una pérdida del equilibrio por traciclina trombosano. Por supuesto, como estamos hablando de preeclampsia, esta pérdida del equilibrio se va a inclinar más al tromboxano, y recordemos que el tromboxano es un vasoconstrictor muy potente. Entonces prácticamente decimos de que se incrementó la presión arterial de nuestros pacientes 3 veces. Primero porque el músculo liso está persistiendo y este músculo liso va a responder a todos los estímulos vasoactivos de nuestra madre. Segundo, porque hay un aumento de la sensibilidad de angiotensina 2. O sea, ahí la presión arterial se aumentó 2 veces. Y tercero, hay una pérdida del equilibrio por traciclina trombosano, inclinándose más el trombosano. El trombosano es un vasoconstrictor muy potente, de modo que la presión arterial se está aumentando 3 veces en nuestros pacientes. Entonces, esta pérdida del equilibrio de traciclina trombosano va a predisponer a la activación de la cascada de coagulación, y esta cascada de la coagulación se va a agotar tanto de que va a predisponer a nuestro paciente a sufrir hemorragia. Y esta activación de la cascada de coagulación va a provocar un daño endotelial. Y este daño endotelial está caracterizado por dos cosas. Primero, que está en nuestro paso ya número 8. Primero, que este daño endotelial, como dijimos, está caracterizado por dos cosas. Primero, porque va a haber una disminución en la producción de anticoagulantes. Y segundo, en una disminución en la producción de vasodilatadores. De modo que decimos de que esta paciente tiene 3 veces aumentar la presión arterial en diferentes mecanismos y 2 veces que está predisponiente, ¿no? a sufrir hemorragia. Por ejemplo, en el paso número 6 nos dice que hay una activación de la cascada de coagulación, activación que es innecesaria, de modo que se disminuye esa cascada de coagulación, nuestro paciente va a estar muy propensa a desarrollar hemorragia. Y en el paso número 8 decimos de que hay disminución de anticoagulantes y vasodilatadores, de modo que estas pacientes ya 2 veces se está predisponiendo a hemorragia. Eso explica del por qué las pacientes con preeclampsia son muy tendentes a la hemorragia postparto. Entonces, esta disminución de la producción de anticoagulantes y vasodilatadores va a provocar en nuestro paso número 9 alteraciones de las uniones intercelulares. ¿Cómo se podría dar estas alteraciones de la uniones intercelulares?
celulares, o mejor dicho, ¿qué respuesta vamos a tener nosotros en esta alteración de la unión intercelular? Bueno, como va a haber en esa alteración, en esa unión intercelulares, va a haber una transacción de plasma y de proteínas. Y esto explica uno de los criterios para diagnosticar preeclampsia, que es la proteinuria, ¿no? Las proteínas se van a salir del espacio intravascular al espacio extravascular, de modo que va a disminuir la presión oncótica y por tanto todas las fisiopatologías de la preeclampsia están resumidas en 4 puntos. Primero, hay una expansión inapropiada del volumen plasmático. Ya lo explicamos anteriormente. Segundo, va a haber un aumento de la sensibilidad de angiotensina 2, ¿no? Tercero, va a haber una ruptura del equilibrio de prostraciclina trombosano. Y cuarto, va a haber una activación innecesaria de los mecanismos de la coagulación. Y estas 4 cosas tienen como un denominador común una sola cosa. Y sí, es la disminución de la perfunción multiorgánica. Entonces, de manera fácil, en tan solo 10 pasos, explicamos la fisiopatología de preeclampsia. Y en tan solo 3 pasos, explicamos la invasión trofoblástica de manera fisiológica. Y en tan solo una diapositiva, de manera breve, explicamos un poco la anatomía vascular. Teniendo en cuenta eso, nosotros eh, eh, vamos a responder la siguiente pregunta. Hombre, si la literatura nos dice que la invasión trofoblástica fisiológica se da por la invasión normal, ¿no? O sea, que finalice en la semana número 20-21 de gestación, la pregunta del millón es la siguiente. ¿De qué depende la invasión trofoblástica? Recordemos que la fisiopatología de preeclampsia es una fisiopatología aún del todo desconocida, ¿no? La literatura nos habla muy poco de la fisiopatología de preeclampsia porque no la conocemos aún como tal, ¿no? Pero hay teorías que explican el desarrollo de preeclampsia, ¿no? Las diferentes literaturas nos explican estas teorías de que depende de la invasión trofoblástica. Bueno, en primer lugar hablemos de NOSH. NOSH es una proteína transmembrana y NOSH es un receptor o funciona como receptor de señales extracelulares, de modo que NOSH, como es un receptor de señales extracelulares, controla el destino celular y en este caso estamos hablando del trofoblasto, de modo que es vital en el proceso de invasión trofoblástica y remodelación vascular. No tenemos NOSH, no tenemos una proteína que nos diga, mira, trofoblasto, tienes que venirte acá para que invada la arteria espiralada. La otra teoría es la teoría de fetudina A. La fetudina A es una glicoproteína. Bueno, esta fetudina es producida en la vida fetal por varios tejidos, principalmente por el hígado. Resulta que la fetudina A aumenta su producción en el síndrome metabólico y en la resistencia insulínica. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene, no? O sea, ¿qué efecto va a tener la sobreproducción de fetudina A? Bueno, la fetudina A, si se produce demasiado, inhibe la actividad de tirosina quinasa. Y si inhibe la actividad de tirosina quinasa, recordemos que la tirosina quinasa es una señalización de señales. eh, También predispone, ¿no? a la división celular. Y si no tenemos esta función de señalización celular y división celular, no vamos a tener una invasión trofoblástica al menos adecuada, ¿no? La otra teoría es la endoteliina tipo A. Bueno, la endoteliina tipo A tiene como función de antagonista de la endotelina 1 y recordemos que la endotelina 1 es un vasoconstrictor que incluso alguna literatura lo ponen como que es 10 veces más potente que la angiotensina 2. Entonces, la endotelina de tipo A eh, se ha descubierto que en mujeres con preeclampsia no está presente y no está presente
porque hay una variabilidad del factor angiogénicos. ¿Cuáles son estas variabilidades de los factores angiogénicos? Bueno, el SFLTA, el AT1, el AA, el TBF-alfa. Cualquier alteración en estos genes va a predisponer a que no se produzca endoteliina tipo A, y si no se produce endoteliina tipo A, no va a haber nadie quien antagoniza la acción de endotelina tipo 1. Las demás teorías nos hablan también sobre el gen de la homoxigenasa. El gen homoxigenasa tiene como función de brindar protección a interferir en los mecanismos en que la hipoxia presentara e induce hipertensión. ¿Cuáles son esos mecanismos en que la hipoxia presentara e induce hipertensión? Bueno, regresemos más atrás, y todo esto que vemos en nuestra pantalla son los mecanismos de hipoxia no presentara que inducen a la hipertensión. Este gen hemoxigenasa puede estar bloqueado genéticamente por el gen SFLT, que es el que mencionamos anteriormente acá, ¿no? Mismo gen que también bloquea la producción de endoteliina de tipo A. Entonces, a nivel farmacológico, hay estudios que dicen de que hay fármacos que estimulan la expresión de este gen hemoxigenasa. Un claro ejemplo son las estatinas. Eso aún está en investigación. La otra teoría hablan sobre los marcadores de estrés oxidativo. Bueno, se ha hecho investigaciones de cortes donde se ha descubierto que pacientes con preeclampsia hay un aumento de los perosinitritos, ¿no? Que es un tipo de marcador de estrés oxidativo. Lo que no se sabe aún es que si este perosinitrito o la producción de este perosinitrito es causa primaria o secundaria de preeclampsia. Lo otro, teoría que explica la dependencia de la invasión trofoblástica, es el estrés del retículo endoplásmico. Bueno, cuando hay un estrés del retículo endoplásmico, se conduce a la activación de vía proinflamatoria, ¿no? Y por supuesto vamos a ver una activación del endotelioma materno. Y ya dijimos anteriormente lo que pasa cuando hay una activación inapropiada del endotelioma materno, ¿no? Bueno, nos regresamos y recordamos esto. Si hay una activación inapropiada del endotelioma materno, pues se va a activar la cascada de coagulación y va a haber una disminución de la producción de anticoagulantes y vasodilatadores. Las demás teorías nos explican también sobre esa infección temprana. Por ejemplo, el ADN asociado de tipo 2, una vez más pido disculpas por la bulla que se escucha de fondo, ¿no? Entonces, las infecciones tempranas, en este caso, adeno asociado de tipo 2, que es una familia de la parvovirus, provoca disfunción placentaria. El BPH, específicamente el subtipo 16 y 18, causan apoptosis celular, y esta apoptosis celular también se puede dar en la célula trofoblástica, y por tanto va a haber una disminución de la invasión trofoblástica. Por supuesto, la infección clamidia pneumoniae es caracterizada por producir aterosclerosis. Esta aterosclerosis es caracterizada por disfunción endotelial y humoral, que es similar a lo observado en preeclampsia, pero obviamente estas infecciones van a causar preeclampsias, según la teoría, antes eh, en la semana 20 y 21 de gestación, porque recordemos que en esta semana se da la invasión. Por tanto, tiene que ser una infección temprana, no infecciones tardías, porque si esta infección se da de manera tardía, ya va a haber una invasión trofoblástica y por tanto no se va a presentar la preeclampsia como tal. Bueno, espero que le haya gustado la clase. Si tienen preguntas, dudas, como siempre pueden escribirme a través de mi página o a mi número de WhatsApp y yo encantado de responderles. Tengan excelente día.